Hola, en esta ocasión vengo a enseñaros una nueva modalidad de ventilación mecánica invasiva en los pacientes con posible COVID o confirmación de COVID. Mi nombre es Óscar Segura Alba, soy enfermero en el 061 de Murcia y tras petición de varios compañeros en cuanto a la realización de un vídeo donde explicase una modalidad más, una alternativa de ventilación mecánica invasiva en estos pacientes, me he animado a su realización. Si no me conocéis, os indicaré que a fecha de hoy me dedico como docente en ventilación mecánica invasiva y no invasiva dentro de Beiman. Quiero simplemente con esto aportar una nueva alternativa, una nueva opción. No cabe decir, es decir, que quede bien claro que siempre la decisión será facultativa en el modo ventilatorio a utilizar. Pero sí que es cierto que me gustaría que observarais este tipo de modo ventilatorio con atención. Es un manejo avanzado ya de ventilación mecánica, si no avanzado es un manejo medio, donde nos puede ser muy útil en los servicios de emergencia. Nosotros simplemente nos dedicamos a proceder a un traslado, donde llegamos a un domicilio, tratamos a esa persona, intubamos, aislamos vía aérea y conectamos a ventilación mecánica invasiva para proceder a ese traslado. No es lo mismo esta ventilación que la ventilación que se realizará posteriormente en cuidados intensivos. No debemos de ser especialistas e ir más allá de lo principal que ahora mi idea es aportaros. A fecha de hoy, según recomendaciones, cuando tenemos a ese paciente intubado, debemos de comenzar en una modalidad de volumen control. A los pacientes los podemos ventilar en modalidad de volumen control o presión control. En este caso, la modalidad de volumen control en Beiman se denomina Beiman Meduman Transport, en concreto es este modelo, se llama IPPV. Nosotros, cuando cogemos a un paciente para conectar la ventilación mecánica, nos basamos en su peso ideal. En función a la talla, calculamos su peso ideal y el peso ideal que debemos de aplicar en función a los mililitros por kilo de peso en estos tipos de pacientes anda entre 5 y 6 mililitros por kilo de peso. Dado que este paciente pesa 70 kilos, si multiplicamos 70 por 6, obtendremos 420, como podéis comprobar aquí, de volumen tidal. Bien, vamos a dejar entre 450 y 400, vamos a dejar los 400. Otra consideración a tener en cuenta es esta alarma. Con este volumen tidal obtendremos ya un volumen a ese paciente cuando la máquina inicie su ventilación. La presión máxima es fundamental y no os recomiendo una presión máxima superior a 30. Podemos subir a 35, incluso a 40. Pero la mejor forma de ventilar a ese paciente es donde las presiones pico que obtengamos sean, que esta es la presión pico, sean lo más baja posibles, logrando siempre, como podéis comprobar aquí, un volumen minuto. El volumen minuto que tenemos que lograr de ese paciente total, movido, exhalatorio de ese paciente, ha de ser 5, con mucho 6 litros. Con 5 o 6 litros por minuto sería más que suficiente para poder ventilar a este paciente. Muy bien, la PIP. La PIP, mi recomendación es comenzar con PIP óptimas en cuanto a una PIP fisiológica. Es decir, nuestra PIP fisiológica anda en torno a 5 o 6. Pues comenzamos entre 6, 5, 6 y en función a cómo veamos esa oximetría de pulso, esa saturación del paciente, iremos aumentando gradualmente para conseguir esa oxigenación. Bien, este paciente actualmente lo tenemos con una PIP de 8 y la saturación marcada es de 97% con una FiO2 máxima de 100%, ¿vale? Pautamos una frecuencia respiratoria. En principio tendemos a la normoventilación. La frecuencia respiratoria, cabe decir que a mí, independientemente de la frecuencia que tenga aquí, lo que me interesa es el volumen minuto movido. Yo poder tener mucha más frecuencia movida, ¿vale? Más frecuencia pautada, pero a menor volumen tidal, el volumen minuto será el mismo, con lo cual, aunque tuviese 20 de frecuencia respiratoria, si el volumen tidal es menor, al final el volumen minuto será el mismo. Con lo cual no he de sorprenderme si veo una frecuencia respiratoria de 20 en un paciente donde la normoventilación debería de ser 12 por minuto. Es fundamental pautar el tiempo de inspiración-expiración en 1-2. 1-2. En principio ese es nuestro tiempo inicial, con el que comenzaremos.
y deberemos de observar la curva de flujo si existe atrapamiento aéreo o no. El atrapamiento aéreo lo veremos en esta franja de aquí de abajo, donde si no se produce la expiración total, se juntaría con la inspiración. Vale, estas gráficas, he de decir que no son las mejores gráficas, no corresponden a la realidad ahora mismo de este paciente que tengo, pero nos sirve perfectamente para que entendáis que en nuestro menú de Bateman tenemos que obtener estos valores. ¿Cómo llegamos a estos valores? Aquí, en curvas, debemos de poner presión, flujo, valores de medición. Es fundamental, no podremos ventilar si no obtenemos el volumen minuto y si no obtenemos la presión pico. Estos dos valores son fundamentales. Observar este paciente en modo de volumen control, donde tenemos 400 de volumen tidal. Fijaros, el paciente me está moviendo 4,5 litros. Vale, hemos dicho que 5 sería la ventilación óptima. ¿Qué os parece si subimos un poco la frecuencia respiratoria? Y lógicamente el volumen minuto ascenderá. Ascenderá a 5, 5,1, suficiente para ventilar a este paciente. Pero observen esto, la presión pico. La presión pico ahora mismo la llevo en 29. ¿Por qué la llevo en 29? Porque la presión máxima que tengo es 30. Y lo que me está haciendo la máquina es cortarme el flujo inspiratorio para que no me produzca un barotrauma. Es decir, a este paciente lo llevo con una presión bastante elevada. Fijaros, si yo aumento la presión máxima, como la presión pico automáticamente me subirá a 34. Esperamos un poquito que este cambio se haga efectivo. ¿Lo veis? A 34 me está cortando el flujo, es decir, este paciente estamos introduciendo internamente una presión bastante elevada. Vale, ¿qué os parece? Mirad, voy a cambiar de modo ventilatorio a un modo de presión control que tiene Bateman, Medumat Transport. Esto es un modo de presión control. Vale, mantenemos la PIP de 8 y vamos a empezar con una presión inspiratoria pues de 14 y la frecuencia respiratoria pues vamos a empezar con 18. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debemos de observar? Esto, el volumen minuto, y esto que es la presión pico. El tiempo IE la seguimos dejando en 1,2, mientras que aquí no veamos que existe atrapamiento aéreo, el tiempo IE no lo tocaremos. Si existiera atrapamiento aéreo, lo que haríamos sería alargar la E de expiración. Nos vendríamos aquí y alargaríamos, ¿veis?, el tiempo de expiratorio. Principio 1,2, porque no dispongo de ese atrapamiento aéreo. Vale, hemos cambiado de modalidad. Veis que los volúmenes me han bajado, pero también me han disminuido la presión pico. ¿Cómo solventamos esto? De dos maneras. O aumentamos frecuencia respiratoria o aumentamos también a la par presión inspiratoria. Observen que ahora la presión también aumentará, ¿vale? Siempre estará, en principio, por debajo de esta presión inspiratoria, que es lo máximo que yo voy a mandar a ese pulmón para conseguir un volumen minuto. Y observen, simplemente con esto me he pautado en un volumen minuto de 5,7, incluso 6 y subiendo. Es decir, ¿cómo puedo bajar ahora ese volumen? A 5 si quiero. Bajamos la frecuencia respiratoria. Y observen que es lo importante y lo fundamental, que la presión pico es 16, es decir, es la mitad de lo que teníamos anteriormente, donde era 29-30 la presión pico. Es decir, este pulmón va a estar mucho mejor difundido, mejor ventilado que la modalidad anterior. Pues compañeros, espero que os sea útil esta nueva forma de ventilar. Yo la he utilizado en varios pacientes. He de deciros que esto siempre de indicación médica y la orden facultativa va a ser la decisión que se tome, pero os quería mostrar esta modalidad de presión control que sé que la están utilizando algunos compañeros. Recordad que esto no es cuidados intensivos, esto es una unidad donde vamos a transportar a este paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles al hospital, para que posteriormente sigan esos cuidados intensivos trabajando con él ventilatoriamente. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en sucesivos vídeos. Hasta pronto.